distinguidas autoridades que nos honran con su presencia, distinguido público, a nombre de nuestra señora directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, quien les manda un saludo fraternal, es para mí un privilegio inmenso tomar la palabra el día de hoy para presentar la importante obra del doctor Froilán Muñoz Alvarado, el libro titulado Procedimiento Penal Abreviado del Código Nacional al Juicio de Amparo. Quiero extender un agradecimiento especial a los miembros de este distinguido presidio, a quienes reconocemos por su invaluable trayectoria y su presencia hoy. La magistrada en retiro, Julia García González, la doctora Marisela Morales Ibáñez, el doctor Raúl Contreras Bustamante, el doctor Elías Huertas Cijas y el doctor Román Lascano Fernández. Nos convoca la presentación de un trabajo de investigación fundamental para la práctica jurídica y el entendimiento del sistema penal acusatorio vigente. La obra aborda el procedimiento penal abreviado como una forma de determinación anticipada del procedimiento ordinario. Tradicionalmente, este procedimiento puede ser analizado meramente en términos teóricos y legales. Sin embargo, la importancia de la presente investigación radica en su capacidad para compaginar estos aspectos de mera legalidad con un profundo análisis constitucional. El doctor Muñoz Alvarado enriquece el estudio del procedimiento abreviado al examinarlo a través del juicio de amparo, cubriendo tanto la vía indirecta como la directa. La obra no solo se limita a la teoría, sino que se nutre del ámbito práctico, pues su desarrollo se enriquece con la inclusión de casos prácticos concluidos. Estos casos están sólidamente apoyados en tesis, ejecutorias, jurisprudencias de los órganos del Poder Judicial de la Federación, sumando casi más de 80 referencias. Es de destacar el rigor crítico del autor, ya que el trabajo no solo expone estos criterios, sino que también detalla las razones por las cuales no se comparten algunos de los mismos, a pesar de ser obligatorios para la práctica judicial. En última instancia, toda esta investigación está sustentada en un principio fundamental, parte del derecho a una buena administración de justicia pronta e imparcial. El objetivo de este análisis es favorecer y proteger los derechos humanos de los sujetos involucrados. Felicitamos al doctor Froilán Muñoz Alvarado por esta obra integral y crítica, que sin duda se convertirá en una herramienta esencial para los jueces, litigantes, académicos y alumnado en el estudio y aplicación del procedimiento penal abreviado. Muchas gracias, buenas tardes. Empezaremos para oír los comentarios acerca de esta obra con la magistrada en retiro, Julia García González, que es integrante de la Asociación de Juzgadoras y Juzgadores Federales. Le damos el uso de la voz, le pedimos a la magistrada que tome 10 minutos para… Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Desde luego siempre es un privilegio dirigirnos a las juventudes en tiempos que nos desafían y en tiempos que nos ponen a prueba. Así que sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio que desde luego busca ser académico, pero que no puede dejar de tener una raíz jurisdiccional. Agradezco la distinción que me hace el doctor Froilán Muñoz Alvarado, porque debo decir que a partir de nuestra amistad como personas juzgadoras, es que hemos transitado a lo largo de nuestras vidas laborales y profesionales múltiples caminos que nos han llevado a coincidir en muchos temas. No solo se trata de una persona juzgadora, sino se trata de una persona que con rigor se ha acercado al esfuerzo académico, y esta es la obra que hoy nos presenta y que hoy nos comparte. Desde luego, me parece que debemos tener claro que este procedimiento penal abreviado es un esfuerzo derivado del artículo 17 constitucional. La justicia en este país debe tener ciertas características o ciertas cualidades. La justicia tiene que ser pronta, tiene que ser imparcial, tiene que ser cercana, pero cercana no significa ser popular, tiene que ser profesional y capacitada.
Y a partir de estos requisitos de la justicia, sabemos todas y todos que este es un país donde las personas tienen el Estado mexicano tiene una profunda deuda histórica con las personas en el tema de la administración de justicia. Es en ese esfuerzo de generar condiciones más viables, más cercanas, más propicias para obtener una verdadera justicia, que se instauran en la Constitución o desde la Constitución todos estos mecanismos alternativos que no dejan de ser justicia, pero que sí buscan despresurizar, que sí buscan tratar de aminorar un poco el gran volumen de asuntos que está llegando actualmente a los tribunales. Vivimos tiempos donde no es un secreto, el tema de la reforma judicial está poniendo a prueba lo que es el sistema de administración de justicia en este país. Lo estamos atestiguando todos los días con las sesiones, con las audiencias y con todo lo que ello implica. Entonces, en este escenario donde podemos vislumbrar estas reacciones, pero además podemos criticar de manera constructiva y podemos tratar de abonar en la discusión, es que obras así se vuelven fundamentales, porque entonces nos dan todos los elementos o todas las herramientas básicas para entender cómo un procedimiento de estos busca ser un mecanismo alternativo de solución de controversias en una materia que además tiene especial interés para la sociedad, que es la materia penal. Todas y todos sabemos que el derecho penal tiene una naturaleza de última ratio. Eso que implica que es la reacción más violenta, la reacción con la que cuenta el Estado, con ese monopolio legítimo de la fuerza que le distingue para inhibir ciertas conductas que nos causan daño como sociedad, como familia, como parte de esa colectividad que tenemos que convivir cotidianamente a partir de las reglas que nos hemos dado. Entonces, en este entorno donde están en constante ebullición todos estos ingredientes que he mencionado, la reforma judicial, este pendiente de acercar la justicia y que sea una justicia efectiva, cercana, real para las personas, también se inscriben estos esfuerzos desde la Constitución para darnos mecanismos alternativos. Siendo así, me parece que la obra es una obra que puede servir no solo para conocer estos temas, sino para consultar precisamente esta experiencia. Sepan que el libro está diseñado de forma tal que desde luego nos plantea cuestiones tan relevantes como los principios propios que deben regir este tipo de procedimientos. Y no solo los principios, sino cómo es que los pasos que se dan en este procedimiento penal abreviado, en realidad privilegian esta solución accesible o acceso a la justicia de manera pronta, pero que no están fuera del control judicial. Esto también es importantísimo y es otra de las grandes aportaciones que nos hace la obra, porque en este entorno de soluciones y determinaciones anticipadas de los juicios, para no llegar a ellos, una de las grandes críticas que se ha hecho respecto del sistema de administración de justicia en general que se hacía antes y que seguimos haciendo, es esta justicia tardía, es esta justicia que implica que hay que gastar mucho para acceder a ella, es esta justicia que no resuelve verdaderamente las problemáticas cotidianas, que no da cauce a la conflictividad social como lo esperaríamos. Y entonces, bueno, pues este procedimiento se inscribe precisamente como uno de los esfuerzos mayúsculos que se está dando a la par de, sabemos, se dejó atrás un proceso inquisitorial y se optó por uno oral, esta oralidad que exige la inmediación, que exige la posibilidad de que las personas juzgadoras estén totalmente al pendiente de lo que ocurre en el proceso, de que puedan controlar todas las actuaciones que se dan a lo largo de él. A la postre lo que tendría que garantizarnos es precisamente que hay condiciones mínimas para un debido proceso,
que hay condiciones mínimas para cumplir con las mínimas exigencias de legalidad de actos fundados, motivados, que provengan de autoridad competente, etcétera. Además, fíjense que otra de las bondades que nos presenta esta obra es que nos da un análisis comparado en relación con otros países, cómo se regulan en otros países estos procedimientos y cómo lo hemos hecho parte de nuestro sistema jurídico. Desde luego, empezando con ciertas falencias, ¿no? Estos criterios de que solo sea esta posibilidad al alcance del Ministerio Público, de la Fiscalía, con todas las posibilidades que ello genera, tal vez, y es solo una posibilidad que avisoro, tal vez que podamos hablar de corrupción en esos espacios, ¿no? Y entonces, ¿cómo tenemos que ir perfeccionando todos estos mecanismos que nos sirven para acceder a la justicia? Desde luego, son perfectibles. La obra culmina incluyéndonos dos apartados específicos relacionados con el amparo indirecto, en qué casos procedería al juicio de amparo instancial, y otro más en el juicio de amparo directo, cuando se trata ya de la decisión definitiva que amerita un amparo de esta naturaleza. A la par, incluye ejemplos que me parece que es precisamente una de las enormes valías de la obra, el que la visión jurisdiccional de quien escribe y de quien suscribe, desde luego no resulta ajena a todas estas necesidades y a todo este entorno normativo. Antes bien, esa visión de persona juzgadora enriquece desde la experiencia cotidiana y nos comparte y nos nutre a raíz de estas propuestas. Así que celebremos obras como estas, que no solo son didácticas, sino que además nos pueden apoyar para comprender los entornos de estos nuevos desafíos que enfrenta la justicia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrada, y muchas gracias por el tiempo también. Solamente rescatar que dentro de lo que nos dice la magistrada García González, es que sí, esta justicia tardía, ¿no? Justicia que llega tarde no es justicia, finalmente. Vamos a escuchar ahora a la doctora Marisela Morales Ibáñez, ex Procuradora General de la República. Por favor, doctora. Buenas tardes. ¿Cómo están? Qué bueno, me da mucho gusto. Y más estar aquí entre jóvenes y recordar mis épocas de estudiante, porque les quiero compartir que aquí hice mi examen profesional hace casi 33 años, lo cual me llena de emoción recordar, pues estar aquí estudiando y presentando examen para esta carrera tan apasionante del derecho. Y me siento muy emocionada de estar el día de hoy con ustedes y sobre todo estar pues en esta aula magna, Jacinto Pallares, y además acompañando a un amigo, un colega, que hoy presenta un libro que verdaderamente es una obra que pasará, estoy segura, a las bibliotecas del foro jurídico como un clásico, porque verdaderamente con este cambio del sistema al sistema acusatorio que vivimos en 2008, nos tocó que la Constitución fuera reformada. Después, en 2016 se implementa la reforma en su totalidad y bueno, pues tenemos ahora menos de 10 años, casi 10 vamos a cumplir el próximo año, de que se está trabajando con este sistema y desde entonces la primera preocupación que se tuvo en esa época cuando se dio este cambio, pues fue la capacitación. Creo que la capacitación es fundamental en las universidades. Bueno, pues les tocó ya este sistema, muchos de nosotros nos tocó el anterior y fue todo un cambio, pero además al día de hoy se tiene que seguir capacitando, pero sobre todo estas figuras jurídicas como el procedimiento penal abreviado, pues es un tema de vital importancia porque se están generando criterios, se está generando sobre la práctica, pues todo lo que tenemos que ver en este tema tan importante que es una figura de este tipo en el sistema penal acusatorio. Y qué mejor que alguien que ha dedicado su vida en el Poder Judicial y que ha trabajado los casos
en particular, pero sobre todo que nos lleva de la mano desde la jurisprudencia hasta los casos prácticos. Es verdaderamente apasionante la forma de estudiar así una figura tan importante como esta. Y bueno, pues quiero también pues poder saludar a quienes me acompañan en este presidium. Estoy muy honrada porque a la doctora Ana Isabel Flores Solano, a quien le pedimos un saludo, a nuestra querida directora, Sonia Venegas Álvarez, quien con su liderazgo y siempre esta apertura que tiene en estos temas tan importantes con los estudiantes, pues es fundamental, que ha impulsado este diálogo para la excelencia académica, y me siento muy orgullosa porque de aquí salí y me gusta que una mujer como ella está liderando estas academias y estos intercambios, estos diálogos tan importantes con gente que ha estado en las instituciones de seguridad y justicia, porque ahí es donde se aprende y es donde podemos transmitirles pues las experiencias, y qué mejor que quede huella con estos libros que son tan importantes, y en especial este que hoy presentamos. También saludo a la magistrada Julia García González, que me precedió. Tuve el honor de conocerla cuando en un grupo de mujeres juzgadoras fueron a Italia, cuando yo era cónsul en Milán. Y bueno, pues fue una experiencia increíble ver cómo los sistemas, es importante conocer cómo se practica el derecho y la justicia en otros países. Y fue una experiencia muy enriquecedora, que tuve el gusto de apoyar a esta delegación de juzgadoras. El doctor Elías Huerta, pues que me encuentro también en esa Asociación Nacional de Doctores en Derecho, de la que él preside, igual que el doctor Raúl Contreras Bustamante, nuestro exdirector de la facultad, que es un honor por eso estar en esta mesa con amigos, con colegas, a quienes admiro, respeto, y el doctor Román Lascano, coordinador de Foro de Constitucionalistas, también amigo de muchos años, y pues esto es importante compartirles para que podamos compartir estas impresiones que tenemos del libro, y sobre todo felicitar a nuestro querido doctor Froilán Muñoz Alvarado por esta obra, por dejar testimonio de su experiencia, de la práctica profesional, que es súper importante, y sobre todo en estos momentos de cambios en la legislación, y sobre todo la práctica que nos lleva día a día a poder tener esos criterios tan importantes que en los tribunales son fundamentales para poder litigar, ya sea de parte de defensor o de parte de la víctima, y sobre todo pues el Ministerio Público, que es parte fundamental pues en nuestro sistema de justicia. En este caso quiero decirles que nuestro autor cuenta con una trayectoria de 25 años en el Poder Judicial, ha ocupado cargos de secretario de Estudio y Cuenta, juez de distrito, magistrado unitario, magistrado colegiado en materia penal, y su liderazgo se refleja en su gestión como presidente de la Asociación Nacional de Juzgadoras y Juzgadores Federales. Ha sido distinguido en diversas asociaciones de abogados, y pues eso nos da la sólida experiencia que tiene para poder hacer una perspectiva profunda y pragmática de esta figura tan importante que es el procedimiento abreviado. El tema central es crucial porque, como lo comentaba la magistrada, este procedimiento penal abreviado nos permite que se descongestione el sistema de justicia. Para eso, este sistema que teníamos antes en el inquisitorio, había muchísimas fallas y quejas de la lentitud. Esto nos trae pues diversos mecanismos que se implementaron con este nuevo sistema acusatorio, y entonces nos permite pues que sea anticipadamente la resolución de un caso y que se pueda resolver. Esto es importante porque nos lleva de la mano desde cómo se inició o por qué surgió el cambio al sistema de justicia acusatorio, pero también analiza los principios, sus etapas, el procedimiento abreviado, las formalidades, el fondo sustantivo, y también lo que en otros países, aunque no necesariamente se conozca como procedimiento abreviado porque cambian algunos casos de nombre, pero básicamente la estructura es la misma y los objetivos. Entonces, también nos señala y nos lleva desde la procedencia del amparo, los actos reclamables en amparo indirecto y la procedencia del amparo directo. Y estudia el procedimiento abreviado de una manera integral, que es importante sobre todo porque está basado en casos reales y en jurisprudencia, pero también pues en los diferentes, la normatividad que existe actualmente en nuestro sistema, y esto pues nos ayuda pues a poder entender de una manera integral y
sobre todo de una manera crítica. Es importante que, si bien es cierto, existe jurisprudencia en diversos temas, en tópicos importantes de este tema en particular, es importante que nosotros podamos también ser críticos, por una crítica constructiva, sana, como lo hacen incluso, pues lo hacemos día a día, desde los defensores, los ministerios públicos y ni se diga los jueces que interpretan la ley. Esto es muy importante, por eso esta obra yo los invito a que la lean. Verdaderamente es una obra que se basa principalmente, pues va desde la vía de la legalidad y de la constitucionalidad. Eso es fundamental, porque entonces tenemos nuestras dos etapas en las que podemos, desde dos ópticas distintas, y cómo es que nuestro sistema permite pues este análisis desde la jurisprudencia, la ley y los casos prácticos aplicados. Entonces yo los invito, felicito al doctor Froilán por esta obra, por este regalo que nos da al foro jurídico, y en especial a ustedes, que les deseo también que en su carrera les vaya muy bien, que sigamos luchando por nuestro Estado de Derecho y llevemos siempre la camiseta bien puesta, porque somos orgullosamente Pumas. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Marisela, por sus palabras, y desde luego estamos de acuerdo en que su obra del doctor Froilán va a ser un referente, porque es sumamente actual, y eso para todos nosotros es importante. Ahora le daremos el uso de la voz a nuestro queridísimo doctor Raúl Contreras Bustamante, catedrático de la Facultad de Derecho. Adelante, doctor. Bravo. Muchas gracias, doctora Flores Solano. Jóvenes, déjenme hacerle un poco de propaganda al libro, porque quienes escribimos libros tenemos un objetivo: que los lean. Y si además los compran, pues entonces el éxito es doble. Déjenme platicarle, ya mi querida amiga Marisela dio algunos datos curriculares de Froilán, pero déjenme explicarle quién es el autor. Porque además de que es un personaje que hizo una carrera en el Poder Judicial Federal desde la base y fue ascendiendo a través de concursos de oposición, llegó a ser el dirigente de esta famosa Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, que de alguna manera convirtió a esta facultad en su sede durante toda su gestión. Aquí hicimos varias actividades de la JUFED, aquí se hicieron dos grandes actividades de asambleas nacionales, en donde acudieron todos los ministros que estaban en funciones entonces, con excepción de sus presidentes. Ya algo no nos gustaba en aquella época. Y hoy debo decirles que en virtud de esta reforma que ha sido muy criticada por la academia y que seguirá siendo criticada y que tendrá que seguir siendo vigilada para ver si efectivamente se cumple con los objetivos de brindar un mejor servicio de procuración de justicia a la ciudadanía, pues es parte de este efecto negativo de la reforma de desperdiciar un gran capital de recursos humanos que trabajaban en el Poder Judicial. Y hoy viene ya con su faceta de académico, como doctor, como autor de un libro. Yo espero que pronto se anime a dar clase en esta facultad, porque creo que es como su segunda alma mater. Pero escribe este libro que, leyéndolo, que revisándolo, el exministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena dice que se va a convertir, como ya lo dijo Marisela, en un libro clásico, porque establece una forma de explicar el procedimiento penal abreviado, armonizándolo con el juicio de amparo. Y también con la jurisprudencia de la Suprema Corte que estaba vigente y que de alguna manera le aporta incluso un sentido crítico a la jurisprudencia y se manifiesta en contra incluso de muchas de las tesis que están todavía activas y que pues hace que pueda uno entender este sistema penal abreviado de mejor forma. Creo que con la experiencia que él tiene como juzgador, como juez de distrito, como magistrado,
como dirigente de esta poderosa asociación que hizo una defensa de verdad muy frontal y muy digna de ellos, y que todavía no ha concluido, porque deben ustedes de saberlos que no les han pagado sus liquidaciones. Eso creo que es parte del incumplimiento de la reforma constitucional, en no pagarles las liquidaciones, pero bueno, al cabo que yo como académico ya puedo ser crítico, ya no soy yo el director, ¿verdad? Creo que nos puede seguir en este tema que ha escogido, en el que creo que deberá seguir dedicando mucho tiempo. Debemos de seguir adelante y no solamente explicar este procedimiento penal abreviado, sino ir más allá, porque de la lectura de lo que deja este libro, deja muchas condicionantes que yo se las quiero dejar aquí en el escenario para el siguiente libro, y a lo mejor en sus comentarios él pudiera hacerlo. Porque como dijo Marisela, esta facultad fue testigo de esta reforma. Yo tomé posesión como director en abril de 2016 y resulta que entraba en vigor en junio de ese mismo año, y tenía una vacatio legis de 8 años, y en 8 años el sistema penal acusatorio no se había hecho gran cosa. Para empezar, no se había cambiado el contenido de las materias. Entonces, rápido nos dimos a la teoría de cambiar el contenido de las materias, hacer un nuevo plan de estudios y a mandar alumnos y a maestros a capacitarse a distintos países sobre lo que era el sistema penal en otras latitudes. Y nos tocó ser testigos de cómo los poderes judiciales federal y de las entidades federativas se fueron dedicando a capacitarse, hicieron obras en el último año a la carrera para acondicionar las salas de juicios, y que vivimos y hemos vivido este sistema penal que todavía por ahí le siguen siendo el nuevo sistema penal acusatorio, y que lleva a cumplir 10 años, ya no es nada nuevo. Entonces creo que vale la pena, de lo que dice el libro. Él critica que el Ministerio Público sigue teniendo el monopolio en la tramitación del juicio penal abreviado. Es decir, tiene el Ministerio Público de manera exclusiva la posibilidad de decir si se va o no se va al sistema penal. Y hace un análisis de estudio comparado donde demuestra que en Estados Unidos, en España, en Italia, en Colombia, en Paraguay y en Perú, el acusado también lo puede solicitar, y que de alguna manera no hay ninguna justificación convencional en que el Ministerio Público siga teniendo el monopolio de esta facultad. Ya tiene la facultad enorme de la vinculación al proceso. Sigue el Ministerio Público teniendo adscrito bajo su fuerza a los servicios periciales, y además él decide si hay o no hay juicio penal abreviado. Creo que este es un tema que de alguna manera amerita seguir trabajando en ello, y desde luego pues establecer y sacar a la discusión pública con tantas cosas que están pasando, la pertinencia de que esto siga, porque la verdad es que es un tema muy importante. Otro tema que me surgió es que, lo dice él, el objetivo de este sistema penal acusatorio es hacer los procedimientos más justos, eficaces y transparentes, y sobre todo rápidos. Esto se dijo en la iniciativa de reforma constitucional en 2006 y entró en vigor en 2016. Lo que nos queda de ver todavía la investigación es decir, ¿y lo ha logrado? Este sistema penal abreviado realmente ha contribuido desde un punto de vista estadístico en que la justicia penal sea más pronta y más expedita. Y si no lo ha logrado, ¿por qué no ha podido avanzar el viejo sistema a pesar de estas reformas en que la justicia penal sea más eficaz? Creo que es un tema que es importante. También dice el autor que los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación para obtener sentencias en contra de los culpables y absorber a los inocentes,
para conocer, más allá de toda duda razonable, la verdad de lo sucedido. Y la pregunta será, ¿está funcionando los mecanismos alternativos para que la justicia restaurativa funcione? ¿Realmente el sistema penal acusatorio, los medios alternativos, la justicia restaurativa, los acuerdos reparatorios están dando el resultado que la iniciativa daba? Creo que esto ameritará, desde luego, seguir trabajando en ello. Otra pregunta es, ¿se está cumpliendo la premisa de que gracias a este procedimiento abreviado, un pequeño porcentaje de los procesos lleguen hasta el juicio oral largo? Tenemos estadísticas de saber si ha funcionado, si efectivamente, como en Estados Unidos, solamente un 10% de los juicios llegan a ventilarse en un juicio largo, o está funcionando esta justicia. Creo que tenemos que trabajar desde la academia para ver todas estas cosas, y si no, pues para elevar la voz y que el legislador empiece a tomar determinaciones en ello. Otra pregunta es ¿cómo está funcionando este sistema de procedimiento penal abreviado en los casos de personas inimputables, aquellos que no pueden irse a un proceso abreviado por no tener las condiciones para aceptar su responsabilidad en la comisión de delitos? Creo que ahí hay un dato también importante en todo lo que se ha trabajado ahora en favor de estas personas, ver si el sistema penal realmente está dando protección a las personas inimputables. No me voy a alargar mucho porque son muchas preguntas y va a decir que a ver cuándo me vuelve a invitar, ¿no? El Ministerio Público se ha constituido en un órgano constitucional autónomo. Desde la academia batallamos mucho para que las procuradurías se convirtieran en fiscalías autónomas. Y la verdad es que no se percibe el avance. Creo que tenía más presupuesto la Procuraduría cuando Marisela era procuradora que la Fiscalía actual. No le ha invertido el gobierno para el desarrollo técnico, tecnológico de las fiscalías, y la pregunta sería, ¿el Ministerio Público sigue actuando de manera tan preponderante o efectivamente cuando está en el procedimiento penal abreviado actúa simplemente como una de las partes, o sigue ejerciendo una influencia determinante que hace que el procedimiento no sea tan equitativo? Creo que nos hace falta trabajar mucho por eso. Hay que buscar las estadísticas de cómo está resultando la actuación del Ministerio Público para proponer la imposición de penas para que los indiciados puedan acogerse a ellas y aceptar y irse a un procedimiento abreviado. Y la pregunta que también dejó en el aire es ¿por qué la jurisprudencia de la Suprema Corte protegía al Ministerio Público en este monopolio? Si la Suprema Corte tendría también que haber visto la convencionalidad de este tema, y si está demostrado que convencionalmente en otros países este es un derecho también de los que están señalados como indiciados, debería de tramitar. Y luego dos preguntas para ponerle sabor al caldo, ¿no? Se presupone, bueno, si las reformas a la ley de amparo modifica un poco este procedimiento que tú tenías trabajándolo, el libro desde luego que no podía saber lo que venía en esta reforma, es muy relativa, y también de alguna manera si ya muy pocos amparos directos van a llegar al Pleno de la Corte por lógica, porque se suprimieron las dos salas y para que la Corte pueda tener operatividad, en la realidad va a tener que atraer menos casos. Realmente, ¿cuál sería tu pronóstico en virtud de la nueva integración de los colegiados y de esta actuación después de la reforma judicial? Creo que son temas que surgen de la propia lectura del libro. Se los recomiendo, es un libro que van a aprender, porque no solamente está escrito por un gran académico que hizo un buen trabajo de investigación doctoral, sino por un juez, por un
magistrado y por alguien que no solamente ha estudiado estos temas desde el punto de vista teórico, sino que ha sido en la vida práctica un gran juzgador y a cual le reconozco yo toda su categoría como gran juez y como gran magistrado. Así que muchas gracias y denle un aplauso al autor, por favor. Muchas gracias, querido doctor Contreras. Yo creo que ya le dieron para una enciclopedia todos los temas que se abordan y desde luego cuando una lectura es fascinante eso es lo que provoca, ¿no? Ahora toca el uso de la voz al doctor Elías Huerta Cijas, presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Por favor, doctor. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto venir nuevamente a esta aula Jacinto Pallares, donde también como mi amiga Marisela, pues aquí hice mi examen de licenciatura, mi examen doctoral. Y además, bueno, pues hace 2 años que tuve el privilegio de haber cumplido 40 años de ser profesor de esta facultad. Dejé de venir a las clases, pensé que ya había pagado mi cuota, pero siempre estuve muy involucrado con este auditorio, con esta linda y querida facultad y sobre todo con los alumnos. Para mí es un privilegio estar en esta mesa, en este presidium con amigos tan directos, profesores, compañeros, colegas y la mayoría de ellos miembros de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, que hemos estado empujando desde muchas palestras y plataformas, sobre todo desde la académica, estos temas como ahora del procedimiento penal abreviado. Yo quisiera tener mi intervención, trataré de ser breve, en aras de privilegiar la asistencia de gentes como ustedes y estudiantes, la mayoría inquietos, con la idea de ir por un México mejor, por un México que nos hace falta, donde se fortalezca el Estado de Derecho y donde las instituciones de verdad sirvan pues, para que haya una mejor justicia en todo el país. Y voy siguiendo un poco la línea que marcó Raúl Contreras, nuestro queridísimo director de la facultad, de hace 2 gestiones, también siempre estuvimos aquí al lado de él, haciendo algunas críticas. Fíjense, desde el año 2007 en que como Asociación de Doctores en Derecho, como académicos, como profesores de la Facultad de Derecho de nuestra insigne Universidad Nacional, nos sumamos a este movimiento para analizar y tratar de incorporar a la Constitución mexicana una tendencia mundial en el derecho penal, como era el sistema penal acusatorio, en el que se nos vendía, ya lo dijo Raúl, que era verdaderamente el cambio de paradigma, que íbamos a tener, como era en los países más desarrollados, donde hay más Estado de Derecho, un 10% nada más de juicios largos, de juicios orales, y que la mayoría de los juicios se iban a salir por los medios alternos de solución de conflictos, por las soluciones, las formas de terminación anticipadas de los procesos penales como esta. Y bueno, pues todos estábamos muy entusiasmados porque además se decía que junto con estos 3 principios, los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso, el procedimiento abreviado precisamente que era más económico, que iba a reducir, que iba a respetar más los derechos humanos, de la mano del propio nuevo sistema acusatorio, que precisamente lo que privilegiaba, o lo que trata de privilegiar, es que ahora, antes el sistema inquisitorio, pues el acusado estaba obligado a probar y siempre traía la carga de la prueba y era responsable antes de que se empezara el proceso. Entonces, junto con el principio de que ahora el Ministerio Público, que era la parte que acusaba, tenía y sigue teniendo la obligación de probar, junto con el principio de presunción de inocencia, íbamos a tener, en el mejor de los mundos, un sistema garantista. Así se nos vendió. Y así le entramos con mucho entusiasmo a todos estos procedimientos. A mí me tocó, desde el derecho comparado, viajar a Italia, viajar a España, viajar a Colombia, a Chile,
a Perú, a todos estos países que trata Froilán acertadamente, para ir viendo cómo iban ellos evolucionando. Y como bien lo dice Raúl, este principio del procedimiento abreviado, que estaba diseñado junto con los acuerdos preparatorios, los medios alternativos de solución de conflictos, que por cierto, también en el 2008 se modificó el artículo 17 constitucional que obligaba a que debería de haber medios alternos de solución de conflictos en todos los juicios, particularmente los penales. Y lamentablemente esto ha quedado en letra muerta, como este tema de procedimiento penal abreviado. Lamentablemente, en la práctica, este procedimiento que en el papel es fabuloso para poder salir rápido con los procesos, pues tiene, para no llegar a un juicio oral, para que sea más económico, tiene dos grandes defectos. Y en ese sentido, a mí me parece que es muy acertada la perspectiva del planteamiento, del análisis que hace el autor, de involucrar en el análisis de esta figura el juicio de amparo, el amparo directo y el amparo directo. ¿Por qué? Porque hay dos figuras fundamentales para que este procedimiento abreviado pueda tener éxito. La primera de ellas es que únicamente, como ya lo dijo Raúl, el Ministerio Público es el único que lo puede promover. Hay otros países, como en Estados Unidos, como bien los decías, donde tenemos, y lo vemos todos los días en las películas, en la televisión, este sistema donde si te declaras culpable, pues se te baja la pena, se te quita a los grandes narcotraficantes, se les quita la pena de muerte, a algunos la prisión de por vida. Entonces, es un procedimiento que tienen precisamente parecido a este procedimiento abreviado, para ya no llegar al proceso final. Pero la condición es que el imputado se declare culpable y que con estas pruebas que tienen en la mano el juez, no es que sea un hecho casual o que se pacte así de la suerte, no, es en base a todo a todo el elemento del expediente probatorio. Entonces, bueno, por eso entra aquí el juicio de amparo. Y lamentablemente las experiencias que hemos tenido con las jurisprudencias, pues es que cuando el imputado quiere excitar a que se lleve adelante el procedimiento abreviado, el juez dice no, porque el único que lo puede pedir es el Ministerio Público. Entonces, pues sí, tenemos amparos, pero la mayoría de las jurisprudencias pues le niegan esta facultad al imputado. Y por otro, el tema de la penalidad, para que este procedimiento pueda caminar y tener éxito, se debe de reducir la pena a la que podría tener el imputado, y entonces es el Ministerio Público el que prácticamente unilateralmente decide hasta dónde se va a bajar la pena, y entonces el juez únicamente pues lo valida o no lo valida. Pero entonces cuando el imputado dice, oye, no, pues yo me he portado bien, no fue tanto, sí, ya me confesé, soy responsable, pero la pena me la necesitas bajar más, no esta que tú dices. Y entonces, pues el juez dice no, y entonces nos vamos a los amparos y luego a los amparos directos. Es muy interesante, pues, bajo esta perspectiva, analizar esta problemática, y por eso, pues este libro, aunque no es el único libro que hay sobre procedimiento abreviado, pues sí es novedoso por estos enfoques. Pero miren, yo quisiera decirles que verdaderamente en la práctica, yo que me he dedicado al ejercicio libre de la profesión por 40 años, que trabajé en ambas procuradurías, tanto la federal como la local, pues la verdad no se aplica. O sea, son pocos los casos que llegan al procedimiento abreviado. No sé si los magistrados aquí que tienen más experiencia, sobre todo Froilán, que es magistrado en retiro de un colegiado penal, me corrija la plana, pero en realidad este proceso que tiene, el procedimiento que tiene verdaderamente en su centro la posibilidad de hacer, antes de llegar al juicio oral, procesos muy rápidos, precisamente abreviados, donde sean económicos, donde no haya desgaste, donde se respeten los derechos humanos, no se aplican. Y les voy a platicar una experiencia, porque me ha tocado vivirlo.
yo tuve la oportunidad de ser consejero ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México hace 4 años. Fue un cargo nuevo que se inventó, nos invitaron algunos académicos, la mayoría de aquí de la Facultad de Derecho, a que fuéramos parte de este organismo ciudadano honorario para poder colaborar con la entonces Fiscalía General de la República. Acababa de entrar como procurador y después primera fiscal la maestra Ernestina Godoy, ahora flamante consejera jurídica del Ejecutivo Federal, y nos invitó a que participáramos. Lamentablemente se nos atravesó la pandemia y poco pudimos hacer porque se cerraron las oficinas, no había quien atendiera, en fin. Pero lo relevante que les quería platicar es que nosotros promovimos desde este Consejo Ciudadano una gran cantidad de reuniones con los fiscales de la Ciudad de México, proponiéndoles, por un lado, que en las oficinas de atención temprana pudieran justamente llevar a cabo los acuerdos reparatorios, la mediación, y justamente también a los que eran jefes de los que tenían las actividades de estar adscritos a los juzgados penales, que promovieran el procedimiento abreviado. ¿Saben cuántos se promovieron? Bueno, a los que promovíamos esto, el maestro Cuerca Dardón y yo, acabaron odiándonos porque a los ministerios públicos no les interesa promover esto. Lo que les interesa es promover lo que les pueda dejar, lamentablemente, recursos extraordinarios. Y terminaría diciéndoles, porque es la gran tarea pendiente que tenemos los abogados. El año pasado, cuando se presentó esta lamentable iniciativa para reformar al Poder Judicial, nosotros, algunos de los que estamos aquí y el autor también, hicimos un foro desde la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, donde dijimos, lo que se necesita no es una reforma al Poder Judicial, sino a todo el sistema de justicia, al Ministerio Público, a las fiscalías, a los peritos, a los policías. Y es un tema que entró a la minuta de la Cámara, como lo sabe Froilán, y que seguimos insistiendo y que hemos insistido todavía en la Consejería Jurídica. Esa es la gran reforma que necesitamos para que estos instrumentos que verdaderamente son protectores de derechos humanos, como el procedimiento abreviado, se puedan llevar a la práctica. Les agradezco su atención, felicidades Froilán, y creo que este es un libro que abre una brecha muy importante en este sentido. Gracias. Muchas gracias, doctor Elías. Un gusto siempre escucharlo. Damos ahora el uso de la voz al doctor Román Lascano Fernández, coordinador del Foro de Constitucionalistas. Ah, sí, bueno. Bueno, sí hay. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Agradezco al señor magistrado Froilán Muñoz Alvarado la oportunidad para hablar sobre un libro de gran importancia el día de hoy. Saludo a la mesa que participa en la presentación del libro, a nuestro querido presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, el doctor Elías Huertas Hijas, a la exprocuradora general de la República, la doctora Marisela Morales, a nuestro querido señor exdirector de esta Facultad de Derecho, doctor Raúl Contreras, a la doctora Julia, quien es una amiga a partir del proceso de la reforma constitucional y judicial, y saludo efectivamente a nuestra querida anfitriona y extérnele usted un saludo con respeto a nuestra directora de esta Facultad de Derecho. Estar con jóvenes estudiantes de Derecho de la máxima casa de estudios representa un compromiso y sobre todo una obligación para hablar sobre los acontecimientos que se están dando hoy en el país. Recuerdo a José Muñoz Cota, que decía
que es mentira que existan jóvenes rebeldes sin causa. Lo que realmente existe son causas sin jóvenes rebeldes. Y yo sí creo que el día de hoy esta universidad y las diversas universidades, tanto públicas como privadas, nos deben invitar para analizar las leyes, las reformas constitucionales, así como también las instituciones. Y por qué no decirlo, también los libros que actualmente se presentan. Tal vez para ustedes la película The Firm o La Firma o la película The Night Of o Presunto Culpable representan para ustedes cosas que son más cotidianas. La acusación de un ministerio público o de una fiscalía en contra de probables o presuntos responsables de la comisión del delito de homicidio, de robo, de narcotráfico y delincuencia organizada. Delitos como violación, abuso sexual o aquellos que señalan los diferentes códigos penales en el país. La pregunta es la siguiente: cuando tenemos un sistema penal que trasciende del inquisitorio al oral adversarial, fue porque efectivamente había un sistema que no había forma de cómo enfrentarse en estos casos de Estado donde culpaban efectivamente a inocentes sobre diversas circunstancias. Por eso recuerdo con el doctor Elías Huerta hace ya más de 15 años, cuando se trajo por primera ocasión a una simulación con jueces y magistrados estadounidenses para el tema de la oralidad adversarial. Y ahí, ante la oralidad, la fiscalía, la defensa, la víctima, el jurado y el juez podía efectivamente analizarse si una persona era inocente o culpable. Y fue así como efectivamente en el 2008 se da esta reforma constitucional para construir la posibilidad de crear el sistema oral adversarial. Sin duda, ha sido benéfico para algunas circunstancias, pero para otras, sin duda, sigue siendo catastrófico. Lamentablemente, el hecho de que en México se privilegie la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada genera violaciones en los derechos humanos de la persona y sobre todo que exista una pena anticipada del juicio penal o criminal. Por eso mismo, efectivamente, en su libro, Froilán señala claramente los diferentes casos que hay en Estados Unidos, en Chile, en Perú, en Colombia. Mas, sin embargo, en México, como lo dice efectivamente el doctor Raúl Contreras, solamente es una facultad de la Fiscalía y de los ministerios públicos. Eso lo que se traduce, amigas, amigos, es en corrupción. Porque cuando el único que solicita este juicio de procedimiento penal abreviado debe ser autorizado la mayoría de las veces por el procurador o por el fiscal general. Y si no es mediante un acuerdo económico para que se pueda garantizar una reducción de la pena al inculpado, simple y sencillamente personas que realmente tengan el deseo de gozar en libertad y de señalarse como culpables de un delito, simple y sencillamente no será solicitado. Por eso la pregunta en relación con el libro, si procede el amparo indirecto en contra de que el fiscal no quiera someter al procurador general o al fiscal general la petición de este procedimiento penal abreviado. Y si existe la posibilidad
de que a través de los jueces de distrito ordenen al fiscal o al procurador para que se lleve a cabo este procedimiento penal abreviado. Otro elemento que encuentro claro, y es porque me acabo de comunicar con él, es que hay juicios selectivos en el país. Personas inocentes que a través de los llamados chalecos penales se crean, se prefabrican culpables en relación de delitos de Estado. Y es tal la severidad de los jueces selectivos y de la corrupción de las fiscalías que presionan gravemente a los imputados a declararse culpables de los delitos. Y esto es un acto de tortura judicial. Esto es un acto de tortura en el país. Y por lo tanto, para efecto de evitar penas o juicios que pueden tardar 10, 15 o 20 años, se ven obligados a pactar con el procurador, con el gobernador, con la gobernadora, estos juicios abreviados para que exista una mancha política o adversarial, una política o empresarial en contra de estas personas. Y en el momento que se declaran culpables ante la sociedad, son señalados y por lo tanto pierden toda su legitimación en lo que venían haciendo. Por eso sí creo que las palabras del fiscal estadounidense que señalan que el juicio abreviado en varias partes del mundo o en México es un acto de tortura psicológica judicializada. Y por lo tanto considero que es necesario que se empiece a regular este sistema abreviado penal para que efectivamente las personas que realmente tienen datos de prueba fidedignas, comprobadas, puedan efectivamente solicitar esta medida y por lo tanto la reducción para que con ello se pueda conmutar la pena y por lo tanto salgan en libertad. Pero un sistema penal que hoy en día amplía su catálogo de prisión preventiva oficiosa y que prohíbe la prisión preventiva justificada en la última reforma de la Ley de Amparo, es un acto que va en contra de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y efectivamente del caso Rodríguez Chompale, en el sentido de considerar que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional. ¿Qué va a suceder con los jóvenes que hoy son o fueron detenidos en la marcha en días pasados? ¿Qué va a pasar si son imputados por el delito de tentativa de homicidio? ¿Qué va a pasar con sus familias? ¿Qué va a pasar con los jóvenes? ¿Qué va a pasar con la sociedad si permite que estos jóvenes hoy en día estén en un juicio de carácter penal y que probablemente puedan ser sentenciados por un delito de tentativa de homicidio? Y que obviamente, posteriormente, es que no veo, perdón. Ah, perfecto. Yo dije, ya me están canalizando. Es lo bueno de no ver. ¿Qué va a pasar si el día de mañana los jóvenes son imputados? ¿Qué creen que van a tener que hacer? ¿A qué creen que los van a tener que forzar? A esto. Declararse culpables para que puedan salir en libertad. Por lo tanto, mi querido magistrado Froilán Muñoz Alvarado, ya se dijo aquí que es un gran académico, un gran jurista. Yo pensé que el hecho de que tenía yo 2 doctorados era suficiente. Pues bueno, el querido doctor tiene 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos dejando ir de nuestras manos a juristas, a personas preparadas y sobre todo interesados. Y mi querido magistrado,
nuestra lucha sigue. Nuestra lucha sigue para que se reconozca que esta reforma judicial y estas reformas no están garantizando la justicia en nuestro país y, sin embargo, están afectando hoy a lo más importante de nuestro país, que es la juventud mexicana. Muchas gracias, enhorabuena y felicidades. Cedemos ahora el uso de la voz al doctor Román Lascano Fernández. Ay, Román, sí, yo ya. Perdón, al doctor Froilán Muñoz Alvarado, perdón. Un gusto. Libros. Voy a hacer el comentario dividido en 3 detalles muy simples por las cuestiones de tiempo. El primero, el agradecimiento. El segundo, 4 detallitos de los temas que tocó el doctor Raúl Contreras. Y el último, un comentario del libro genérico. Agradezco a la Facultad de Derecho la atención. ¿Nos escuchamos bien? La atención que se tuvo de recibirnos el día de hoy, porque la universidad es universal. Y yo aquí me siento en casa. Yo aquí me siento Puma, aunque traigo el origen nicolaita. Uno. Agradezco a mis lectores que tuvieron la atención hoy de decir, vale la pena el libro. Pero yo les preguntaría algo. De aquí, ¿a quiénes les gusta el amparo? El amparo. ¿A quiénes les gusta el derecho penal? Entonces, aquí tienen algo para ustedes. Les dejo 3 libros para su biblioteca. De los varios temas que hizo referencia en preguntas, en cuestionamientos el doctor Raúl Contreras, todos son importantes. Hoy quiero decirles que haré la cita de 4. El procedimiento penal abreviado. ¿Está resolviendo situaciones? No. Sigue siendo un tema accesorio. Sigue siendo un tema excepcional. En los 9 años que estuve de magistrado penal en Michoacán, en el colegiado penal, al amparo directo e indirecto llegaron pocos asuntos que eran vinculados o originados en un procedimiento penal abreviado. Siguiente comentario. Autonomía de las fiscalías. Creo que sigue siendo una situación en el tintero. Hoy pareciera que es más importante el tema de la seguridad pública. No aparecen los fiscales, ni de los estados, ni el general de la República. Un ejemplo solamente. Hay temas trascendentes en la República que tiempo atrás, no me dejará mentir aquí la ex Procuradora General de la República, eran atraídos por la trascendencia. Hoy ustedes saben de un asunto, de una ejecución que se dio en Uruapan, que se vincula con muchas aristas o líneas de investigación, que es un tema que supera al ámbito estatal y sigue ahí. ¿Acaso por conexidad o por atracción puede subir ese asunto para que se investigue en la Procuraduría, en la Fiscalía General de la República? Dejamos el tema en el tintero también. Los medios alternativos de solución de controversias están siendo efectivos, han sido muy publicitados, pero creo que el tema del desconocimiento de la sociedad sobre estos aspectos de acuerdos de buena voluntad, la falta de confianza en los mediadores, conciliadores y toda esta cuestión los deja ahí al margen. Es decir, en el tiempo que estuve en la magistratura, solamente nos llegó un asunto para revisarlo en amparo indirecto, ya en revisión, de un acuerdo reparatorio, que se había incumplido, que no estaba muy claro, en fin. Entonces, tema pendiente. Y el tema final, y que me parece sustantivo, y la nueva integración de la Corte, ¿qué tiene que ver con el libro que hoy presentamos, que es un esfuerzo de un programa de doctorado? Pues gran compromiso, no solamente con el libro, sino con la República y en el ámbito internacional. Es un tema de conocimiento. Aquí por lo menos le estamos proponiendo que hay 2 jurisprudencias de la anterior integración que no son funcionales para el procedimiento abreviado. Uno, ya se dijo más o menos, que tiene que ver con la circunstancia de qué es correcto, más o menos dice la jurisprudencia, que es la 45-2022,
Dice la primera sala, ¿es correcto que solamente el Ministerio Público pueda peticionar el procedimiento abreviado? ¿Y el principio de igualdad procesal o igualdad de armas convencional en dónde quedó? Y la otra, la 34 diagonal 2000, primera sala, donde se dice, por el simple hecho de que ha iniciado un proceso penal, el Ministerio Público ya no tiene la calidad de autoridad, sino que se convierte en parte. De tal forma que los actos que derivan de este Ministerio Público o fiscal como parte en el proceso no son actos de autoridad. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por supuesto que sus facultades constitucionales siguen siendo. Únicamente que ahí juega un rol ya dentro de lo que es el procedimiento. Pero las partes en estricto sentido, la parte ofendido víctima y el procesado, indiciado, inculpado, imputado, como le quieran llamar. Ajá. Entonces, por eso es la importancia quizás de este trabajo. Y termino con dos cuestiones del por qué es importante no solamente atreverse a hacer una publicación, pero que esa publicación lleve experiencia, que lleve casos, que lleve jurisprudencia y que lleve crítica. Comento dos detalles, asuntos reales. Amparo indirecto. Se vale que una vez que una persona está con un auto de vinculación por feminicidio, ratificada en apelación, se pueda pasar al procedimiento abreviado, pero ya no por feminicidio, por homicidio a título de culpa. Así de sencillo. Sucedió el asunto, lo tuvimos, no se vale. ¿Por qué? Porque es muy importante medir los momentos procesales. ¿Cuándo te puedes ir al procedimiento abreviado? Te puedes ir desde el auto de vinculación hasta antes de que se dicta el auto de apertura a juicio. Ok, ¿qué es importante para el procedimiento abreviado? Lo que se dice en el auto de vinculación. Entonces, aquí ya había un auto de vinculación y por cuestiones de política criminal entre gobierno y fiscalía dijeron, bueno, pues vamos a darle cabida, vamos a darle entrada a esta petición de procedimiento abreviado, pero ya no por lo que dice el auto de vinculación confirmado o ratificado en apelación, sino va a ser por una nueva calificación de la conducta, del hecho. ¿Cómo? Entonces el colegiado, atendiendo a fue un amparo directo, le concedió la razón a la parte ofendido víctima. No se puede cambiar una vez determinado el tipo penal en el auto de vinculación por el simple hecho de pasarse a un procedimiento abreviado. Ajá. Eso es por lo que vea un amparo directo. Importante esta circunstancia, sí, tener conocimiento de ello. Dos, un amparo indirecto. Indirecto. Se dijo aquí que solamente el Ministerio Público, solamente el fiscal, puede solicitar el procedimiento abreviado. Porque usted me cayó bien, porque usted no me cayó bien, porque es una cuestión de trascendencia social, es un hecho destacado y entonces no podemos moverle aquí. No te puedo proponer una reducción de pena porque importante, la propuesta puede ser de la mínima para abajo, hasta una media, hasta 2/3. Entonces es alguien que ya dice, ¿sabes qué? Sí realicé la conducta, entonces quiero irme al procedimiento abreviado, porque tienes una ventaja en el tiempo de punición. No es lo mismo, en este caso, el feminicidio en aquel momento estaba tipificado en Michoacán de 20 a 50 años de prisión. Y dijo la persona, oiga, yo me voy al procedimiento abreviado, sí cometí la conducta. Fue un momento triste, terrible, entendible, pero le dijeron, no, se va al amparo y como hay jurisprudencia que dice que una vez que se inició el procedimiento y te quieres ir y el Ministerio Público te dice que no, pues ya hay jurisprudencia de la Corte que dice no, eso no se revisa en amparo, esa negativa. Entonces pues ya se quedó con el no. ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Cuál fue la consecuencia? Se fue en proceso ordinario, en juicio se le sentenció a esa persona y cuando él pensaba que podía tener una propuesta en el procedimiento abreviado de 20 años o menos,
o menos, tuvo una pena de 50 años, primera instancia. En segunda instancia, hubo una cuestión de rectificación en la graduación de la culpabilidad y le bajaron a 42 años 6 meses. Pero vean cómo trasciende una cuestión procesal a la cuestión sustantiva, porque no es lo mismo 40 años de prisión que 20 o menos, ¿verdad? Por eso es que pareciera, dices, es que es un tema de procedimiento penal. Sí, pero debemos medir las consecuencias. Preguntaron en también tema del doctor Raúl Contreras, que ya me llevé varios aspectos ahí para revalorar y dormir con ellos. ¿Y el amparo qué? Y en una reunión decían, ahora con la reforma, que si la ley de amparo tenía naturaleza procesal o sustantiva, porque es un procedimiento, ¿no? Sí es un procedimiento, pero tiene naturaleza sustantiva porque afecta derechos fundamentales desde que se concede o no la suspensión. Entonces, igual, el procedimiento abreviado tiene consecuencias sustantivas que inciden en la libertad o en una indebida clasificación de un delito, porque no es lo mismo feminicidio a un homicidio cometido a título de culpa. ¿Estamos de acuerdo? Ojalá les haya interesado. Fuera de esto, les agradezco mucho. Este evento se realiza por su interés de estar aquí. Valoro su hora y minutos que estuvieron escuchándonos. Yo aprendo mucho, pero también me gusta reconocer el esfuerzo para acudir a estas clases, pero clases de profesores invitados. Fuera de ello, muchas gracias, UNAM. Les agradecemos mucho y el doctor Froilán les tiene un pequeño obsequio al presidio. Sí, muchas gracias. A ver, le pedimos aquí, es que saben que en Michoacán se hacen dulces y a los comentaristas les trajimos un detalle para que se endulcen la vida. Oye, que si compran los libros, Sí, está a la venta el libro, quien le interese, y aparte con un buen deseo de un servidor, ¿verdad? Entonces, le pedimos a la rectora de la Universidad Magnoamericana